Era un niño prodigio, una fuerza musical destinada al escenario. Con tan solo 8 años, dejó al público atónito con Granada, una canción tan exigente que solo los más grandes se atrevían a intentarla. A los 10, ya había grabado su segundo álbum. Su camino parecía claro. La ópera era su futuro. Y a medida que crecía, su voz también lo hacía, transformándose en un poderoso barítono que cautivó a millones. Pero el destino tenía planes más grandes. Simon Cowell vio algo especial en él, no solo talento, sino presencia, carisma, un magnetismo innegable. Así fue como se convirtió en el alma y corazón de Il Divo, el grupo de crossover clásico más icónico de nuestra época. Su voz marcaba el camino, su encanto lo hacía inolvidable. Y trágicamente también fue el primero en dejarnos, falleciendo el 20 de diciembre de 2021. Sin embargo, casi 5 años después, su nombre sigue apareciendo en los titulares, no solo por su música, sino por la batalla en torno a lo que dejó atrás. Su exesposa y su madre siguen enfrentadas por su herencia, una lucha legal y emocional que no muestra señales de detenerse. Entonces, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Por qué esta disputa ha durado tanto? ¿Y qué nos dice sobre el complicado legado de un hombre que lo dio todo por la música? Quédate con nosotros mientras desglosamos cada detalle. Y si te gustan historias como esta, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. La historia de Carlos Marín comienza en la ciudad alemana de Rüsselsheim, donde sus padres, Carlos Marín y Magdalena Menchero, se habían asentado como tantos otros españoles de la época. Fue allí donde nació el pequeño Carlitos, junto a su hermana Rosa María. Y desde el principio, hubo algo especial en él. Sus padres lo notaron pronto. Ese niño brillante y juguetón tenía una voz que era simplemente extraordinaria. ¿Su oído musical? Perfecto. Ahora imagina esto, un joven Carlos sentado frente al televisor, completamente cautivado por El Gran Caruso, la película de 1951 sobre el legendario tenor Enrico Caruso. Años después, recordaría ese momento en una entrevista, diciendo que no recordaba exactamente qué edad tenía, pero sí recordaba algo con total certeza. Lo supo. Supo que quería ser como Caruso. Sus padres, emocionados por su entusiasmo, no perdieron tiempo en cultivar su talento. Le presentaron a las más grandes voces, la música que moldearía al cantante que llegamos a conocer y admirar. Y hablemos de talento porque Carlos no era solo bueno, era excepcional. A los 6 años, subió por primera vez a un escenario con una orquesta completa para interpretar Granada. Ahora bien, si sabes algo de música, sabrás que Granada no es cualquier canción. Es una de las piezas más desafiantes jamás escritas por el gran compositor mexicano Agustín Lara. Una canción que exige potencia, precisión y pura pasión. Y allí estaba este niño, no solo atreviéndose a cantarla, sino dominándola. Eso te dice todo sobre el tipo de prodigio que era. Pero no fueron solo sus padres quienes reconocieron su brillantez. Cuando la familia se mudó más tarde a Mörfelden-Walldorf, Carlos llamó la atención del productor neerlandés Pierre Cardin, mejor conocido como Father Abraham, la mente detrás de la canción de los Pitufos. Sí, leíste bien. Cardin reconoció el talento innato de Carlos y de inmediato lo tomó bajo su tutela. Bajo su guía, Carlos grabó su primer y segundo álbum, lanzándolo al estrellato. En poco tiempo, estaba actuando por toda Alemania y los Países Bajos, e incluso comenzaba a causar impacto en España. Apareció en TVE, en aquel entonces Televisión Española, demostrando una voz capaz de dominar cualquier escenario. La historia de Carlos Marín no trata solo de talento, sino de destino. De un niño con un sueño a un cantante que conquistaría el mundo, su trayectoria fue espectacular. Y sinceramente, apenas estaba comenzando. Cuando la familia Marín Menchero regresó a España, Carlos tenía solo 12 años, pero ya era un nombre conocido en el mundo artístico.
La gran incógnita era si su voz, que había deslumbrado al público siendo un niño, seguiría siendo extraordinaria con el paso del tiempo. Muchos talentos juveniles brillan intensamente en sus primeros años, solo para desvanecerse al madurar. Pero Carlos era diferente. No solo conservó su voz, sino que se volvió aún más potente, rica y refinada. Una vez que eso quedó claro, las oportunidades comenzaron a llegar sin cesar. Su talento era innegable, y para cuando tenía 20 años ya había ganado decenas de premios prestigiosos. Programas como Gente Joven y Nueva Gente, equivalentes españoles de The Voice, se convirtieron en plataformas donde superaba constantemente a sus competidores, demostrando que no era solo un niño prodigio, sino un verdadero artista en formación. Su presencia trascendió los escenarios de concursos. Se convirtió en un favorito en producciones con orquesta en vivo, elevando sus interpretaciones a otro nivel. Durante los años 80, era una presencia habitual en Por la Mañana, el programa matutino más visto de la época, mostrando su asombroso talento vocal a una audiencia nacional. A pesar del éxito y el reconocimiento, Carlos seguía completamente comprometido con su arte. Sabía que el talento bruto no era suficiente. Debía cultivarse, refinarse y llevarse al límite. Y eso fue exactamente lo que hizo. Estudió en el Conservatorio de Madrid, pero no se conformó solo con una educación tradicional. Buscó a los mejores mentores vocales de su tiempo. Imagínate aprender directamente de Montserrat Caballé, una de las sopranos más veneradas de la historia, o entrenar con los legendarios tenores Jaume Aragal y Alfredo Kraus. Eran íconos de la ópera, y en Carlos vieron el potencial para continuar con su legado. Bajo su tutela, perfeccionó su técnica, amplió su rango y profundizó su capacidad de expresión emocional. No era solo un intérprete, era un artista dedicado a la maestría. Esta incansable búsqueda de la excelencia lo convirtió en una de las voces más versátiles y respetadas de España. Alguien capaz de dominar cualquier escenario, en cualquier género, con absoluta autoridad. A medida que Carlos entraba en la adultez, el mundo del teatro se convirtió en su segundo hogar. La vibrante escena teatral de Madrid fue su patio de juegos, y la aprovechó al máximo. Se movió sin esfuerzo de la ópera a la zarzuela, de la zarzuela al teatro musical al estilo Broadway, demostrando una y otra vez que era un artista de una versatilidad poco común. No tenía miedo de asumir roles exigentes, y su capacidad para encarnar distintos personajes con autenticidad y profundidad lo hizo destacar en cada producción. En 1993, mientras actuaba en Los Miserables, interpretó el papel principal romántico de Marius, un personaje que no solo destacó su brillantez vocal, sino también su capacidad para transmitir una emoción cruda en el escenario. Fue durante esta producción cuando conoció a Geraldine La Rosa, la mujer que se convertiría en su compañera de vida. Su conexión fue inmediata, y su historia de amor se entrelazó con su carrera de una manera que hizo que su vínculo fuera aún más especial. No eran solo compañeros en la vida, sino también en la música, apoyándose e inspirándose mutuamente. La carrera teatral de Carlos fue extraordinaria. Asumió algunos de los papeles más icónicos de la historia del teatro musical, dejando su huella en cada escenario que pisó. Se transformó en la bestia en La Bella y la Bestia, capturando la intensidad y vulnerabilidad del personaje con una precisión impresionante. En Grease, aportó encanto y carisma al papel de Vincent Fontaine, mientras que en El Hombre de la Mancha encarnó al legendario Don Quijote, ofreciendo una actuación llena de pasión y grandeza. En Cenicienta, demostró su versatilidad interpretando tanto a Peter Pan como al príncipe, dos personajes que requerían energías completamente distintas. Pero Carlos nunca se limitó solo al teatro musical. La ópera estaba en su sangre, lo que lo llevó a participar en grandes producciones como La Traviata, El Barbero de Sevilla y La Bohème.
Su pasión por la zarzuela lo mantuvo conectado con la rica herencia musical de España a través de clásicos como La Gran Vía, La Revoltosa y La Verbena de la Paloma. Entre la música y el teatro, también había amor. La relación de Carlos Marín con Geraldine La Rosa no era solo un romance, sino una profunda compañía basada en sueños compartidos y respeto mutuo. Llevaban años juntos cuando, en 1997, dieron el siguiente gran paso y se mudaron a un apartamento alquilado en el corazón de Madrid. Ese espacio, que más tarde lograron comprar, se convirtió en algo más que un hogar. Fue un santuario donde Carlos tomó algunas de las decisiones más trascendentales de su carrera. Uno de esos momentos llegó cuando consideró por primera vez audicionar para un misterioso proyecto musical. No había mucha información disponible, solo rumores sobre un nuevo grupo que estaba en formación. Luego, la decisión real cayó en sus manos. Simon Cowell, quien en ese momento solo era conocido en el Reino Unido, le ofrecía un lugar en lo que se convertiría en Il Divo. ¿El problema? Tendría que dejar atrás todo lo que había construido, el teatro, sus presentaciones en solitario e incluso la certeza cómoda de la carrera por la que tanto había trabajado. Era 2001, una época en la que bandas como los Backstreet Boys y NSYNC dominaban las listas de éxitos. Los únicos cantantes de ópera que habían logrado cruzar al pop mainstream eran los tres tenores, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras, cuyo éxito inspiró a Cowell a crear algo completamente nuevo, un cuarteto que fusionara la ópera con la música contemporánea. Era una idea audaz, y aunque Carlos lo pensó detenidamente, nada podría haberlo preparado realmente para lo que vendría después. Il Divo no era solo un grupo, sino un fenómeno cultural. Al principio fue un poco complicado. Hay que darse cuenta de que cada uno de nosotros tenía carreras en solitario y de repente nos juntaron, admitió Carlos en una ocasión. No había un modelo a seguir para lo que estaban intentando lograr, y, aunque sus voces se fusionaban de manera hermosa, sus personalidades a menudo chocaban. En una entrevista con The Associated Press, Carlos fue muy sincero sobre las luchas internas dentro de Il Divo. Hubo mucha fricción, confesó. A tal punto que, después de 6 años, tuvimos que parar por un año porque la relación simplemente no era buena. Pasábamos 17 horas al día juntos, entre promociones, giras, cantando. Estábamos agotados. Y sin embargo, a pesar de las tensiones, el éxito era innegable. Honestamente, nunca imaginamos que esto llegaría tan lejos. 40 millones de álbumes vendidos, actuaciones con algunos de los artistas más grandes del mundo, cantando para líderes globales, desde Gorbachev hasta George Bush, incluso Obama. ¿El único al que rechazamos? Trump. Imagínate, añadió con una sonrisa irónica. En el apogeo del éxito de Il Divo, cuando su música cautivaba audiencias en 5 continentes, Carlos Marín y Geraldine La Rosa tomaron una gran decisión. Finalmente se casarían. Era 2006, y el grupo estaba en su punto más alto, con 15 álbumes lanzados a lo largo de 18 años y una vorágine de giras interminables. Pero Carlos no iba a tener una boda cualquiera. Oh no, él tenía algo extraordinario en mente. Planeó todo como una sorpresa y, ¿dónde más sino en el lugar más mágico del mundo? Disneyland, en California. Imagina esto: invitados de lujo, sus compañeros de Il Divo y hasta Mickey y Minnie, presenciando ese momento de cuento de hadas. Era como si el pequeño Carlitos, el niño que pasaba horas cantando en lugar de jugar, quisiera revivir un pedazo de su infancia de la manera más espectacular. Pero aquí está el detalle. Los cuentos de hadas no siempre duran. Ni siquiera la magia de Disney pudo proteger su amor de la dura realidad del frenético ritmo de vida de Carlos. La verdad era que casi nunca estaba en casa. Il Divo era una fuerza imparable y Carlos siempre estaba en movimiento. Para 2009, su matrimonio ya no pudo resistir la distancia y tomaron la difícil decisión de divorciarse.
Pero aquí está lo que hizo que su historia fuera diferente. Nunca se dejaron ir del todo. Geraldine siguió adelante. Tuvo una hija con otro hombre, y aún así, Carlos permaneció profundamente conectado. Se convirtió en el padrino de la niña. Continuaron colaborando en la música, e incluso él asumió la producción y gestión de su carrera. ¿Y cuando llegó la pandemia? Pasaron el confinamiento juntos, reavivando su vínculo con tanta intensidad que hasta hablaron de volver a casarse. Carlos siempre habló de su divorcio con una extraña practicidad. Sabía que la vida que había elegido tenía un costo. Por el trajín, he dejado cosas atrás. Dejé un matrimonio. Estuve casado 4 años después de una relación de 17 años. Pero sin rencores, dijo en una ocasión, sin amargura, sin arrepentimiento, solo la comprensión de que la pasión y el sacrificio suelen ir de la mano. Para 2011, Il Divo estaba evolucionando, con cada miembro explorando proyectos en solitario mientras mantenían el grupo intacto. ¿Y de quién fue la idea? De Carlos, por supuesto. No era solo un cantante, era una fuerza de la naturaleza. Como dijo Urs Bühler, para Carlos era sí o no, nada a medias. Si los tres estábamos de acuerdo y él no, simplemente no sucedía. Pero si estaba de tu lado, podíamos mover montañas. Si no, olvídalo. Carlos Marín nunca fue alguien que se quedara en un solo lugar por mucho tiempo. Incluso con Il Divo dominando el escenario mundial, él anhelaba más. Más música, más control creativo, más formas de conectar. Y así, con su característico estilo, lanzó Carlos Marín in Concert, no solo como un proyecto paralelo, sino como un espectáculo en toda regla. Se estrenó en 2012 en Madrid con 4 noches con entradas agotadas, demostrando que sus seguidores estaban ansiosos por verlo brillar en solitario. A medida que su agenda lo permitía, llevó el espectáculo a distintas partes del mundo, y fue tan especial que dio lugar a un álbum con el mismo nombre, su declaración musical más personal y ambiciosa. Quería compartir todo lo que he hecho en mi carrera, explicó. El espectáculo era un torbellino de estilos. Frank Sinatra, Julio Iglesias, Jesus Christ Superstar, The Phantom of the Opera, boleros, Elvis, Tom Jones, todo traído a la vida con una banda de 40 músicos y actuaciones de invitados, incluida Innocence. Atrevido, enérgico e inconfundiblemente Carlos. Pero su amor por la música no se trataba solo de actuar. También prosperaba trabajando con otros, mentorando a cantantes menos conocidos y formando lazos profundos con leyendas, en especial con su favorito, Julio Iglesias. Tiene una magia extraordinaria, dijo Carlos una vez, esa chispa rara que mantiene al público enganchado. A pesar de su éxito, Carlos nunca actuó como una diva. Empecé desde abajo y trabajé duro. Se necesita ego para defender tu trabajo, pero tratar mal a la gente solo porque eres famoso, jamás. La vida cambia rápido. Un día estás arriba, al siguiente no. Entonces, ¿para qué perder el tiempo en tonterías? Al final, solo soy un tipo en la oficina. Solo que mi oficina es un escenario. Y por supuesto, Carlos nunca se presentaba a trabajar sin estilo. La imagen elegante de Il Divo no era solo una fachada, era parte de él. Desde que se unió al grupo, se mantuvo fiel a Giorgio Armani, equilibrando sin esfuerzo la sofisticación y la sencillez. Me despierto así. Mis pijamas son de Armani, bromeó. Me encanta ese look de Sinatra de los años 50, pero lo mantengo simple. Negro, azul marino, blanco, nada de tonos intermedios. Así soy yo, o te lanzas con todo o no lo haces. Carlos Marín estaba convencido de que ya había contraído COVID-19 al inicio de la pandemia. Para 2021, se había vacunado en México y se sentía tranquilo, listo para volver al escenario. Así que, sin dudarlo, se reincorporó a Il Divo para su gira europea en otoño. El plan era cerrar el año con una gran presentación en A Coruña,
España, pero antes estaba Inglaterra, Londres, luego Bath, donde, el 7 de diciembre, dio lo que sería, sin saberlo, su última actuación. Al día siguiente, todo cambió. Carlos comenzó a sentirse mal y dio positivo en COVID. Lo que al principio parecía manejable rápidamente se convirtió en algo mucho peor. Su estado empeoró hasta que fue necesario hospitalizarlo. Para el 17 de diciembre, Il Divo anunció que había sido ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Su representante luego confirmó lo peor. Carlos había sido inducido a coma e intubado. Solo 2 días después, llegó la devastadora noticia. Carlos Marín, la poderosa voz de Il Divo, se había ido. Su pareja de toda la vida y confidente más cercana, Innocence, se convirtió en la voz de la familia tras su partida. Entre lágrimas compartió: «Una parte de mi alma se ha ido. Nunca esperamos esto. Me dijo que estaría en casa para Navidad». Su vínculo era profundo. Durante la pandemia, Carlos vivió con Innocence y su hija, formando una familia, encontrando felicidad en los momentos tranquilos, lejos de los reflectores. Sus últimas palabras para ella: «Te amo, eres la mujer de mi vida, cuida de mi familia». Era como si lo supiera. Pero justo antes de la gira, estaba saludable y había pasado sus exámenes médicos sin preocupaciones. «Los médicos hicieron todo lo que pudieron», añadió ella. La hermana de Carlos, devastada, reveló antes del funeral que su cuerpo regresaría a España en un ataúd sellado, como exigían los protocolos de COVID-19. Pero algo era seguro. Carlos dejaría este mundo como vivió, elegantemente, impecablemente vestido con su traje favorito de Armani, el mismo que usaba para actuar. Tenía que estar presentable. Ahora cantaría con Los Ángeles. Sus hermanos de Il Divo, con el corazón roto pero decididos, tomaron la decisión de terminar la gira. Carlos lo habría hecho, dijeron, dedicándole noche tras noche sus actuaciones. Más allá del escenario, su legado se está cimentando de otras formas. Se está creando una fundación en su nombre para apoyar a jóvenes cantantes líricos, asegurando que la próxima generación continúe con la música que él amó con tanta pasión. Y en Madrid, su ciudad natal, hay planes en marcha para nombrar una calle en su honor, un lugar donde los fans puedan reunirse, recordarlo y cantar sus canciones, manteniendo vivo su espíritu. Han pasado 4 años desde que el mundo perdió a Carlos Marín, un hombre cuya voz, carisma y pura presencia lo hicieron inolvidable. Su partida dejó no solo un legado musical, sino también una familia destrozada. Su madre, Magdalena, su hermana, Rosa, y su exesposa, Geraldine La Rosa, cada una lidiando con el duelo a su manera. El éxito de Carlos parecía imparable hasta que la tragedia golpeó en 2021. Mientras estaba de gira con Il Divo, enfermó de COVID-19 en Manchester. Su madre, Magdalena, aún no puede soportar lo que ocurrió. «Se fue y nunca lo volví a ver», dijo. «Quería morirme». Pero lo que hace su muerte aún más dolorosa para los más cercanos a él es lo que ocurrió. O más bien, lo que no ocurrió. En sus últimos días. Surgieron informes de que los miembros restantes de Il Divo nunca lo visitaron en el hospital. Rosa, su hermana y asistente personal, conocía las tensiones dentro del grupo. Ella y su madre estaban devastadas, diciendo: «Lo abandonaron». Y para empeorar las cosas, según ellas, Il Divo ni siquiera ofreció sus condolencias. En cambio, rápidamente reemplazaron a Carlos y continuaron con su gira como si nada hubiera pasado. Pero Carlos dejó más que música. También dejó una herencia que dividiría a las 3 mujeres más cercanas a él. Su madre, su hermana y su exesposa quedaron envueltas en una batalla legal que tardó años en resolverse. El centro del conflicto: una casa. Carlos había dejado una propiedad a Geraldine, en la que aún vive hoy. Pero había una condición: una hipoteca de 300.000 euros. Geraldine,
Quería que la propiedad se transfiriera libre de deudas, lo que significaba que Magdalena, la heredera principal de Carlos, debía pagarla. El tribunal finalmente falló en contra de Geraldine, pero al final, Magdalena decidió honrar los deseos de Carlos, de todos modos. Rosa luego comentó: a pesar de su mal comportamiento y de que esto infringe sus derechos legales, mi madre ha decidido cumplir con los deseos de mi hermano. Disputas legales aparte, algo es evidente. El impacto de Carlos Marín es imborrable. Sus excompañeros, el tenor suizo Urs Buller, el cantante francés Sébastien Isambard y los estadounidenses David Miller y Steven Labrie, han continuado su legado en el escenario, pero su relación con la familia de Carlos sigue siendo complicada. Recientemente, el 17 de diciembre de 2024, Il Divo apareció en el programa Y ahora son soles para promocionar su música. Allí, por primera vez en mucho tiempo, Urs Buller rompió en llanto. Para mí, perder a Carlos fue lo peor que me ha pasado. Nunca vi un Il Divo sin él. Un fuerte contraste con las acusaciones de que se distanciaron de él en sus últimos momentos. Y entonces sucedió algo inesperado. Magdalena, quien frecuentemente comparte homenajes a su hijo en Facebook, publicó sobre un encuentro sorprendente en su tumba. Hoy estuve en el cementerio visitando a mi hijo. Cuando mi amiga y yo nos íbamos, vimos a 4 hombres vestidos de negro acercarse a su tumba con rosas rojas. Mi corazón casi se detuvo cuando me di cuenta de quiénes eran: Sebastián, David, Urs y Steven. Se quedaron allí, al pie de la tumba, rezando y tomando fotos. Cuando terminaron me acerqué a ellos. Al principio no me reconocieron, hasta que les dije quién era. Su voz puede haberse apagado, pero su legado sigue vivo, en el escenario, en los corazones de sus fans, y lamentablemente, en la batalla que aún persiste por lo que dejó atrás. ¿Encontrará su familia la paz algún día? Solo el tiempo lo dirá. Si disfrutaste este análisis profundo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Siempre hay más por descubrir y estaremos aquí para traerte las historias que importan. Nos vemos en la próxima.